Muy buenas a todos y bienvenidos a Diálogos Transatlánticos, vuestra cita de literatura, música y cine. Como no, aquí estamos los dos cracks. Antón de Estados Unidos, muy buenos días ahí, muy buenas tardes aquí, Antón. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, una mañana, Jaime, verdaderamente fría aquí. Ya ha llegado el frío, ha llegado el invierno. Ya era hora, por otra parte, porque estamos en diciembre. Y bueno, como siempre, contento de hablar contigo. Estoy aquí en mi oficina en la universidad. Esta vez no lo he grabado desde mi casa. Pero bueno, con muchas ganas de hablar contigo sobre una novela que a mí me encanta, que es Drácula, y sobre la que conozco bastante menos, con lo cual voy a aprender mucho hoy contigo, Jaime. Y bueno, pues he visto la película que tú propones pues por primera vez, lo reconozco, hace un par de días, y la verdad es que estoy impresionado favorablemente. Bueno, mi novela es Dune de Frank Herbert y bueno, los que la conozcan sabrán que es una novela muy complicada, muy profunda, pues que toca demasiadas cosas y entonces es imprescindible estar muy atento a todo lo que transcurre a lo largo de la trama. Y bueno, también hablaremos de su adaptación, en mi caso, realizado por David Lynch, de esa novela maravillosa. Y bueno, esa novela, que no es una novela fácil, ¿no, Jaime, de llevar al cine? Fue llevada al cine en el año 1984 por el gran David Lynch, Ujú. pero es una novela difícil para traducir a imagen, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, pero creo que esta novela está hecha a imagen y semejanza de lo que era David Lynch, ¿no? Y todo su estilo cinematográfico. Por lo tanto, creo que en ese sentido se adaptó bastante bien pues, a las peculiaridades del el director tan fantástico que para muchos pues, es un dios dentro bueno, del cine, ¿no? Pero bueno, antes de nada quiero hablar un poquillo también sobre los inicios de la novela. Es una novela escrita por Frank Herbert en el año 1965 y tenemos que tener en cuenta que llevó varios premios a nivel internacional. Los premios son, estos premios que comento fueron el premio Hugo y el premio Nebula, que era relacionado con la mejor obra de ciencia ficción de ese año, ¿no? Entonces fue una novela reconocida, no pasó inadvertida para mucha gente y bueno, y es también importante hablarlo. Fue concebida como una trilogía, Antón. Dune nació en el 65 y posteriormente Frank Herbert pues, creó dos novelas más que fueron Mesías de Dune y Hijos de Dune. Y con esto intentó cerrar lo que era esta historia que a la par del Señor de los Anillos, como puedes comprobar, pues intentó crear un mundo imaginario, un mundo vivo, un mundo diferente que muy poca gente, muy pocos escritores son capaces de llegar a desarrollar, ¿no? Tolkien fue uno de ellos, ¿no? También tengo que decir que después de la muerte de Frank Herbert, pues su hijo pues, decidió continuar pues, con la obra, creando nuevas partes y creando pues un nuevo caldo de cultivo para enriquecer todavía más el universo Dune, ¿no? Esta novela pues, nos lleva al futuro, 20.000 años en una galaxia pues, que está realmente distribuida. Es muy curioso lo que voy a decir, como si fuera un régimen feudal, ¿no? Por casas, ¿no? Esto nos lleva pues, a la Edad Media, ¿no? En la que hay diferentes tipos de casas que gobiernan pues, el universo, dentro de los cuales hay un emperador que es el que hace como nexo de unión entre estas casas. Este Entonces, emperador, no, estamos en el futuro, ¿no, Jaime? exactamente. Pero el futuro está reflejando lo que para nosotros sería un pasado medieval, un pasado feudal, y entonces de nuevo la ciencia ficción está enraizada claramente, ¿no?, en la realidad histórica humana, ¿no? Sí, exacto. Es que esta novela pues, está basada mucho en nuestro presente, ¿no? De hecho, veremos más adelante, pues a explicar un poquito la obra, que también habla sobre temas muy actuales como el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente Frank Herbert supo unir todos estos, bueno, el misticismo también es otro elemento importante dentro de la obra de Frank Herbert, y supo unir todos estos elementos para crear esta descomunal obra literaria, ¿no? Como digo, pues es un universo distribuido por casas con un emperador, que a muchos de nosotros nos suena a otras historias, como digo, más actuales, ¿no? A nuestra realidad más cercana, ¿no? Esto es la especia. ¿Qué es la especia? Bueno, la especia es como una especie de droga que es capaz de expandir el conocimiento de la gente que lo prueba, ¿no? Y sirve realmente para una multitud de cosas que la transforman en algo vital para que este universo, para que esta
civilización humana en el futuro pueda desarrollarse, ¿no? Y esto nos reúne, hay una unión, ¿no? Desde ese punto de vista, lo de la droga y, bueno, la especia, ¿no? Como tú dices, me recuerda un poco a lo que ya habíamos hablado con respecto a Atmósfera Cero. Sí, sí, pues que la dependencia, ¿no? La dependencia de toda esta, en todos los tipos de transacción humana, como el mercantil, pues la expansión de la conciencia, el conocimiento, etcétera, etcétera. Y claro, esto hace que esto se transforme como el oro que nosotros conocemos hoy en día aquí, pues como el elemento más importante, pues, y más necesario, ¿no? Para las personas, ¿no? Podríamos traducirlo como el dinero, ¿no? Del futuro. El problema es que esta especia solo es capaz de conseguirse en un planeta. Este planeta es Dune, conocido también como Arrakis, el planeta desierto. Y este será pues el campo de batalla donde la novela pues se desarrollará hasta su final, ¿no? Entonces, poco a poco pues veremos cómo los acontecimientos se desarrollan dentro de este mundo estéril, donde el desierto pues es el elemento primordial, donde el agua pues es otro oro que importantísimo y que representará un poco pues el misticismo de la novela, porque uno de los personajes que explicaré dentro de un poco pues se transformará en un mesías que el poblado de este mundo pues lleva esperando durante muchísimo tiempo. Esta idea de la droga, de la especia de la que hablabas, bueno, la novela se publicó alrededor de, bueno, mediados de los años 60, ¿no? 1965, 65. y esa era la época, ¿no? Del LSD, del del LSD, LSD, claro, ¿no? sí. Yo me preguntaba si eso tendría algo que ver, Sí, ¿no? En sí, este... de hecho, eso lo explicaré dentro de un poco cuando hable de la película, porque Jodorowsky, ¿sabes quién es? Bueno, Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, sí. como mucha gente lo conoce por Jodorowsky, porque siempre es muy perspicaz, muy puntiagudo en sus afirmaciones, por eso lo de Jodorowsky. Y él realmente, bueno, hubo un proceso de diferentes intentos de llevar a la pantalla Dune, y Jodorowsky fue el segundo que se atrevió a llevarla, y él quería hacer pues una película que fuese como una droga, ¿no? Sustituyendo el LSD, él lo dice en una entrevista, el LSD que en esa época era tan conocido y era lo que la juventud frecuentaba tanto, pues lo quería sustituir por una película que fuese otro tipo de droga, ¿no? Que hiciese, que produjese en la gente los mismos efectos, ¿no? Alucinógenos. Entonces, sí que tiene mucho que ver, y Antón, pues viste muy bien pues ese detalle, ¿no? Tan importante. Entonces, como tú dices, la película de David Lynch estuvo precedida por otros intentos de llevar a la pantalla esta trilogía de novelas, que es Dune. Y bueno, esto nos da una idea, ¿no, Jaime, de lo complejo que es traducir a imágenes, porque bueno, estos intentos no siempre tuvieron un enorme éxito, ¿no? Pero cuando llegó David Lynch, utilizó un acercamiento quizá diferente, ¿no? Y consiguió hacer una película que ha llegado en estos momentos a tener un estatus de Culto, culto. película. ¿Cómo llegó David Lynch a interesarse por un proyecto como este? Bueno, lo primero creo que es un poco importante contextualizar los pasos anteriores, ¿no? El primero que se atrevió a intentar llevar al cine pues esta novela fue Arthur P. Jacobs, que es uno que muchos conocéis porque fue el productor del Planeta de los Simios, ¿no? Pero en el 73 fallece de un ataque al corazón, ¿no? Y el proyecto pues termina por no llevarse a cabo, ¿no? El segundo intento fue el de Jodorowsky, que llegó a contratar a gente tan peculiar como Dalí, como Pink Floyd para la banda sonora, como Moebius también para el tema de los decorados y los dibujos del screenplay. También a Orson Welles, ¿no? Lo había contratado, ya había tenido su palabra, pero finalmente pues el proyecto no se llevó a cabo porque se había gastado un montón de dinero y la película todavía no se había puesto a andar. Entonces ahí finalizó el segundo intento de llevar al cine esta novela. Hasta que un productor que yo adoro, un italiano llamado Dino De Laurentiis, porque la verdad es que fue
un loco italiano, siempre lo digo, porque me pareció muy valiente todo lo que intentó hacer, pues a través de su hija que conocía la novela, ¿no? Por estos temas del LSD, bueno, en su juventud fue una novela obligada para ella, pues contrató, bueno, habló con la Universal para poder llevar a cabo la película, adquiriendo los derechos de la novela, y fue en este preciso momento, a través de la hija de Dino De Laurentiis, que se contrata a David Lynch para dirigir esta maravillosa obra cinematográfica, y no hay que perderlo de vista, fue una superproducción brutal, Antón. Estamos hablando de millones de dólares, que en esa época no se destilaba tanta cantidad de dinero, y fue realmente alucinante el equipo que produjo esa película. Mira, te estoy hablando de que en el set de trabajo, o sea, que fue rodada íntegramente en México, de ahí esos desiertos, ¿no? Pues era un equipo de 1.700 personas, casi nada, y 80 sets de grabación, que es una auténtica locura, ¿no? Por lo tanto, David Lynch, un director tan de autor, ¿no? Es un director muy intimista, se enfrentaba ante una superproducción, con lo que hizo, con que el peligro que podía conllevar esta aventura por parte de él, ¿no? Porque un director acostumbrado a hacer las películas a su medida, esto significaba una rotura con toda su ideología. Tenemos que tener en cuenta que viene de la creación de dos grandes películas que preceden a Dune, que son Cabeza Borradora, que muchos la conocen, que es una obra maestra, y como no, El Hombre Elefante, ¿no? Que realmente es otra maravilla. Y estas son dos películas que anteceden a David Lynch, muy de autor, muy intimistas, que rompe con esta superproducción, ¿no? Entonces el listón está muy alto, ¿no? Exacto, y el problema es que al gastarse tanto dinero y en la producción, pues, a ver, vamos a tener en cuenta un dato súper importante, antes de que me olvide, es que la película, el rodaje, o sea, el metraje, primer metraje, eran 8 horas de película, entonces. 8 horas. David Lynch Bueno, pero siendo una trilogía del calibre de esta, 8 horas incluso parece poco, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, en El Señor de los Anillos fueron más inteligentes, dividieron la película en 3 partes, y de esa manera se pudo llevar a cabo, pues, plasmar el libro casi exactamente, porque es brutal lo del Señor de los Anillos, porque parece que cada página está reflejada en cada minuto de la película, es realmente una brutalidad. Invito a cualquiera que lo compruebe, porque es así. Pues, como digo, el primer metraje eran 8 horas, David Lynch lo reduce a 5, pero Dino De Laurentiis y su hija dicen que, viendo, bueno, pues claro, que hay que sacar un rendimiento económico, hay que reducir eso a lo convencional, que era una película en esa época, que era 2 horas, 2 horas y media. De hecho, esta película son 137 minutos, que es la versión oficial, la versión de estreno, que salió en esa época, ¿no? Y que tuvo bastante éxito de taquilla, sobre unos 30 millones de dólares de la época en Estados Unidos, 30, 40, en una fuente dice una cosa, otra es otra, que no estaba nada mal, ¿no? Pero bueno, pero claro, lo que es a nivel artístico, a nivel de lo que Lynch quiso transmitir, pues quedaba muy acotado, ¿no? Claro, entonces ahí a tijeretazo limpio otra vez, pues le redujeron o le hicieron reducir el metraje de la película. Sí. Y bueno, yo he leído obviamente un poco acerca de la película para preparar un poco nuestra conversación, y encuentro que el propio David Lynch de alguna manera renegó de esta película, Sí, ¿no? renegó. Quizá tenga que ver con esta idea de que no tenía el control artístico que él quería, ¿no? Exactamente, renegó de la película porque realmente no era lo que quería él plasmar, ¿no? Y ya sabemos lo que comenté antes, que al ser un director tan especial como David Lynch, que corten su creación, pues es algo pues imperdonable, ¿no? Y entonces esta es una de las razones, si no la que más, por la que esta película pues la rechaza, y juraría nunca más pues entrar nunca más en una gran producción, ¿no?, de Hollywood. Fue la promesa que se hizo a sí mismo después de esta experiencia. Aparte que la película estuvo llena de problemas, ¿no? Llena de problemas, y llevarla a cabo fue brutal, ¿no? Fue una película maldita que en México, bueno, pues tuvieron que parar un montón de veces las grabaciones, los equipos se estropeaban constantemente, bueno, una auténtica locura, ¿no? Un auténtico infierno para David Lynch y los suyos. Bueno, hablemos un poco, Jaime, ahora que ya has contextualizado un poco la película y la novela, hablemos un poco de los aspectos que a ti te parecen más interesantes
de esta película, que es una película pues densa, en cierto modo inabarcable, difícil de explicar en unos cuantos minutos aquí en una conversación de diálogos transatlánticos, pero qué partes, no digo realmente escenas ni nada en particular, pero ¿qué elementos de la película te parecen a ti pues más importantes o más interesantes para hablar de ellos a la audiencia que pueda ver ahí afuera? Es lo que hablábamos antes de empezar la grabación, que era imposible en 25 minutos pues hablar de Dune. Simplemente dar unas pinceladas y que la gente se animase a verla. Pero bueno, puedo decir que bueno, en el orden interpretativo tenemos a un actor que es súper conocido hoy en día, que lo hace muy bien de Paul Atreides, que es Kyle MacLachlan, que seguro que muchos... Que además está muy unido a David Lynch, ¿no? Sí, Kyle MacLachlan. sí, porque en Terciopelo Azul también aparece, o sea, es un actor fetiche para David Lynch, ¿no? Y aparecen otros como Xin Yang, que era guapísima, José Ferrer, Max von Sydow, Patrick Stewart, el de Star Trek, y como no, Kenneth Macmillan, que es el que hace del varón Vladimir Harkonnen, que lo hace realmente brutal y es realmente repulsivo en la película. Desde luego nos encontramos con algunos clásicos, actores clásicos de Hollywood, ¿no? Exactamente, por eso que el elenco también, como veis, dinero no faltó y se contrató de muy buenos actores, ¿no? Incluso estaba también Jürgen Prochnow, que seguro que muchos conocéis, ¿no? De esa super película, ahora no me acuerdo, de alemana de un submarino, no me acuerdo realmente hoy en día. ¿Estás Bond? Efectivamente, que llevó a Oscar a la mejor película extranjera, si mal no recuerdo, ¿no? Y bueno, Peliculón. Algún día habría que hablar de esa película. efectivamente, porque es una maravilla. Ahora no me acordaba del título, pero este era el protagonista y ya veis quién estaba en esta película, pues interpretando, ¿no? De lo mejor de la época, seguramente, ¿no? Y con David Lynch a la cabeza y con un montón de dinero. En lo que es la película, bueno, yo creo que la película la refleja en un sentido, pues yo la definiría como un complemento a la novela, ¿no? Porque es muy difícil de entender lo que transcurre por los tijeretazos, por supuesto, y porque la novela es demasiado extensa. Son casi 1000 páginas que además, si le añadimos que hubo todos estos cortes, pues no se entiende muy bien, pero que si lees primero la novela, la película, bueno, te da una riqueza, un plus muy grande, ¿no? Para entenderla mejor, ¿no? Puedo decir que lo que más me gusta de esta peli es que abarca cosas que, como pasaba con Atmósfera Cero, pues nos toca muy de cerca, ¿no? El tema del mesianismo, de ese Paul Atreides, ¿no? Que llega a Dune, que es odiado por unos, como lo ven como una amenaza a la rotura del orden, ¿no? Establecido, y otros lo ven como una esperanza, como los Fremen, que son los que, la tribu que vive en Dune, lo ve como un salvador que transforma el planeta para bien, ¿no? Un planeta, por cierto, lleno de gusanos subterráneos, que son los que producen esta especie, ¿no? Y para mí, como comentábamos antes, introduce pues, el tema del agua de vida, que también se transforma un poco en ese LSD, ¿no? Conocido, también las profecías, ¿no? Tan manido hoy en día, ¿no? En nuestra cultura, o el misticismo, ¿no? Realmente, bueno, me encanta sobre todo cómo está llevada a cabo la transformación de lo que es el lenguaje literario en imágenes, porque Lynch le da una riqueza gótica que es realmente atrayente, ¿no? Y sobre todo me gusta mucho, sobre todo la voz en off, ¿no? Que aparece durante la peli, que es como la voz en alto de los personajes, ¿no? De lo que piensan. Y todo le da un cariz a la película pues realmente extraordinario. Por lo tanto, creo que es de visión obligada. Entonces esto es desde luego un elemento que une a las dos películas que hemos elegido hoy, porque David Lynch está intentando plasmar en imágenes un lenguaje literario y además dándole un toque gótico interesante, ¿no? Y después, en la película de Drácula de Francis Ford Coppola, pues tenemos también un intento semejante, ¿no? Con una novela que desde luego pues tiene algunos elementos góticos también importantes, ¿no? Muchas veces cuando uno habla de David Lynch, pues se encuentra con pues, gente que le encanta David Lynch, gente que no le convence David Lynch. Yo creo, Jaime, que tú estás entre los primeros, ¿no? A ti te encanta David Lynch, ¿no? ¿O no? Por supuesto, David Lynch, no es que me encante, es que me fascina porque siempre lo defino como un pintor, ¿no? Un pintor cinematográfico. Él pinta su cuadro
y su cuadro es la película, ¿no? Y es un cuadro abstracto que cada uno le puede dar un sentido determinado, ¿no? Y es lo que más me gusta, darle libertad al espectador a través de sus películas para entender como ellos quieran pues esa creación, ¿no? Y es lo que más me gusta de él porque es un director diferente, ¿no? Claro, entonces ahí viene mi pregunta. ¿Qué puedes decirle a esa gente que pueda estar ahí escuchando y pueda decir, David Lynch otra vez, qué pesado, no me gusta nada, ¿no? ¿Cómo puedes vender a David Lynch a la gente que no está tan segura de que le interese su filmografía? Yo, por ejemplo, pues a mí me gustan muchas películas de David Lynch, hay otras que no me gustan tanto. Entonces quiero saber, de un amante de David Lynch como eres tú, ¿cómo nos lo puedes vender? Pues yo vendería a David Lynch como un director que transforma lo más profundo de nuestros miedos, de nuestras emociones, en la gran pantalla, ¿no? Y eso es algo que muy pocos directores son capaces de hacerlo, ¿no? De hecho, en Dune se habla muchas veces del miedo, ¿no? De ese miedo que nos asola muchísimas veces. Y otras películas también, como por ejemplo El hombre elefante, nos habla también de esos miedos relacionados al aspecto físico, de cómo es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, en sus películas va tocando pues lo más íntimo de nuestra sociedad, de lo que es el ser humano. Y para mí, pues lo más importante en lo que es lo que puede ser un director, ¿no? Hablar sobre nosotros mismos, porque el cine no es ni más ni menos que un reflejo de nosotros, ¿no? Y creo que él lo hace de una manera magistral, ¿no? Sí, a mí lo que más me gusta de David Lynch, con todas sus imperfecciones, etcétera, lo que más me gusta es que él tiene una visión personal clara, ¿no? Tanto si uno está de acuerdo con esa visión como si no lo está. Es uno de estos directores de los que no hay muchos en Hollywood, ¿no? De estos que tienen una visión, quieren alcanzar esa visión y es casi como un director que hace cine de autor dentro de Hollywood, una Sí, cosa que es casi una sí, contradicción, sí. pero que hay algunos directores, entre ellos Francis Ford Coppola, del que hablaremos pronto, que sí son capaces de hacer este tipo de películas que a veces pues son vilipendiadas por la crítica y otras veces pues son aplaudidas, pero desde luego sí es un creador, es un artífice de películas que, bueno, no dejan a nadie indiferente y además no tiene miedo nunca de hacer cosas diferentes y de atacar o enfrentarse a proyectos difíciles como fue este proyecto de Dune, ¿no? Sí, no, la verdad es que lo que tú comentas, es un director único y es de valorar que tenga la valentía, ¿no? De siempre pues tomar la responsabilidad de proyectos difíciles, no de lo fácil, ¿no? Y de hablar siempre de lo mismo. Y creo que Cabeza Borrador es otro ejemplo, Terciopelo Azul, otro tanto de lo mismo, hablando sobre nosotros mismos, de nuestros instintos más primarios, ¿no? Y no sé, para mí es un director que merece muchísimo la pena y bueno, yo creo que también depende de la maduración que tenga cada uno, ¿no? En relación al cine, ¿no? Entonces también viene un poco por ahí los tiros, ¿no? Y nada más, creo que Dune es una visión obligada y David Lynch hizo una transformación literaria al lenguaje visual pues realmente bastante acertada. Eso sí, necesita mucha paciencia y varios visionados para apreciar realmente pues la maravillosa película, ¿no? Que es esta. Y como tú dices, complemento de la novela, es decir, si tenemos por ahí algún alumno universitario que tiene que tiene que leer esta novela para una clase de literatura y piensa, bueno, voy a ver la película y ya no leo la novela, cosa que nunca se debe de hacer, por otro lado, pero en este caso no va a funcionar, ¿no? No va a funcionar porque, de hecho, también hay cosas diferentes, como por ejemplo la edad de Paul Atreides en la novela es ínfimamente inferior a la del personaje principal de la película, ¿no? Y hay otras diferencias bueno, que David Lynch tuvo que hacer esas licencias para poder dar un poco más de dinamismo a la película porque los lenguajes son diferentes y hay que adaptarlo, ¿no? Entonces, como tenemos hablado muchas veces de estas transformaciones, ¿no? De los libros a las películas. Bueno, y la pregunta de siempre, ¿no? Para concluir un poco esta parte de nuestro tercer diálogo transatlántico dedicado a la novela de Frank Herbert Dune y a la película, a la adaptación cinematográfica de David Lynch.
Jaime, teniendo en cuenta que tú has leído la novela, has visto la película muchísimo. La tengo aquí, si quieres la enseño, la tengo aquí, justo al lado. Ya que la tienes ahí, Un segundo. enséñala, porque, hombre, es una novela, bueno, uno de los clásicos de la ciencia ficción del siglo XX, y ya que la tienes ahí, pues... Pues aquí la enseño, no sé si se ve. No, está protegida. Sí, no, porque para mí, bueno, os voy a comentar ahora por qué, pero bueno, como veis, la leí en inglés, la volví a leer este verano, la leí unas 4 o 5 veces ya, quiero decir, también, no es que lea muchísimas novelas, pero esta siempre, cada año, pues le suelo dar una lectura porque realmente siempre encuentras cosas nuevas, ¿sabes, Antón? De las que descubrir y que entender y que la chispa se te enciende en un momento dado y en otro no, ¿sabes? Entonces, es una novela tan extensa y tan profunda que produce estas sensaciones. Y bueno, eso es la... Entonces, a la pregunta, es lo que yo, para no perder el hilo, Sí. ¿cuál es la nota numérica que le das a la adaptación de David Lynch de esta novela? Porque yo sé que si te pregunto qué le das a la novela, le vas a dar un 10 rotundo, seguro. Entonces, no te voy a preguntar de la novela, pero te preguntaré de la adaptación cinematográfica. ¿Cómo evalúas tú numéricamente esa película? Bueno, yo con esta película no soy objetivo porque... Y no exagero, la habré visto pues 70 veces, 80 veces, y no estoy exagerando. La vi con un amigo, me acuerdo, en el cine, pensábamos que íbamos a ver Star Wars, y salimos viendo otra cosa totalmente diferente, ¿sabes, Antón? Claro, porque en esa época es lo que... Una película del espacio, una superproducción, y claro, salimos del cine, la volví a ver con mi hermano en la 2, a finales de los 80, y bueno, a partir de ahí, pues la grabé en vídeo, la volví a ver, la revisé. Desde esa época, pues la tengo visto un montón de veces, ya te digo, 60, 70 veces. Para mi hermano también es una película que le encanta, y para mí es una película que si le tengo que dar una nota, es un 9, porque es una película totalmente diferente, ¿no? Yo nunca vi una película con ese tipo de lenguaje, ¿no? Con esa maravillosa banda sonora, por cierto, de Toto, que le da una vitalidad brutal. De hecho, hasta fueron creados videojuegos basados en Dune, ¿no? En la película, ¿no? Imaginar hasta dónde llegó. Y para mí, pues, es que es algo, no sé explicarlo, es algo fresco, es algo diferente, es algo que no he visto nunca más en ningún otro tipo de película, ¿sabes? Es David Lynch en esencia, es la novela en esencia, porque yo fue al revés, vi primero la película y después leí la novela, ¿sabes? Y tengo que decir que la película es tan fascinante, a pesar de esos cortes, que aparte que piensas que hay 8 horas y dices, ¿por qué no se edita una versión con esas 8 horas? No sé, para mí es algo realmente, vuelvo a decirlo, que nunca más he visto en ninguna película, que ninguna otra película produjo en mí ese mismo tipo de sensaciones. Son sensaciones de fascinación, sensaciones de diferencia, sensaciones, no sé, de la historia, de todo, no sé, es algo pues realmente para mí brutal. Entonces ese punto que le falta para llegar al 10, ¿no? Tiene que ver, un 9 en lugar de un 10, tiene que ver quizá con esa falta de libertad artística que tuvo Lynch, ¿no? A la hora de crear esta película. Efectivamente, y entiendo a Lynch porque reniega de ella, porque al espectador nos deja como una especie de sensación de que pudo ser todavía más grande, ¿sabes, Antón? Y claro, que hubiera 8 horas, que no están ahí, o sea, que son 2 horas y poco, y que falta todo eso, pues realmente pues es lo que me hace no llegar a ese 10, sino le daría un 10 sin ningún tipo de dudas. Animamos entonces a todos los que estén viendo este vídeo para que vean la película y también si quedan satisfechos después de ver la película y les interesa, pues que se agencien ese libro de Frank Herbert o esa trilogía de Dune, que hay 3 libros diferentes y que le echen un vistazo y que se sumerjan en este universo literario y cinematográfico que realmente vale mucho la pena. ¿Algo más, Jaime? Bueno, decir que habría que explicar todavía más la historia, pero es que no da tiempo material, porque queremos hacer esto corto, pero
pero que la historia es muy compleja, hay un montón de personajes, un montón de preámbulo antes de toda esta acción que comento de Paul Atreides en Arrakis, pero creo que por lo menos pues que el gusanillo pique y que la gente pues que acepte este viaje tan maravilloso que es Dune, tanto en su versión literaria como en su versión cinematográfica. Muy bien, pues que así sea. Y Jaime, vamos ahora a tomarnos un pequeño respiro y vamos a viajar 6 años más adelante, de 1984 a 1992, para encontrarnos con otro magnífico director como es Francis Ford Coppola y hablar de su visión personal y de su revisión y creación cinematográfica de la novela de Bram Stoker, Drácula.